Santiago, un placer. ¿Cómo estás? Igualmente, bien, ¿y vos? Gracias por Mucho acompañarnos gusto, esta vení. noche. Sentía que era imprescindible tenerte, dialogar. Recién estábamos conversando con Santiago la importancia de recuperar el tono conversacional, pero nosotros también recuperar la capacidad de hacer las preguntas correctas. Porque ¿qué es el periodismo en definitiva? Sino, eh, digamos, una práctica de tratar de hacer las preguntas correctas para encontrar las respuestas adecuadas. Mirá, es también una tradición filosófica. Sócrates no hizo otra cosa que hacer las preguntas correctas. Y son riesgosas. Sí, sobre todo porque a veces las respuestas no son tan, muchas veces previsibles y otras veces no queribles. Claro. Santiago, hemos iniciado un camino de regreso para vivir en torno de la ley. Yo te diría que en la Argentina lo que resulta muy claro es a dónde nos ha llevado el hecho de haber concebido a la ley como un vasallo del poder. ¿A dónde nos ha llevado el concebir a la ley como un vasallo del poder? Y nos ha llevado, yo te diría, al escenario más lamentable de todos, que es vivir fuera de la política. Porque la Argentina ha desembocado en escenarios no políticos, y por política se entiende precisamente la capacidad de ir en busca del adversario para encontrar formas de convivencia que no descansan sobre su subordinación, sino sobre el consenso. Entonces, reconstruir el camino de la ley es reconstruir el camino de la convivencia. Lo que este gobierno se ha propuesto no solo es ambicioso, es imprescindible. ¿Lo logrará o no lo logrará? Eso depende, vos lo decías muy bien al inicio, depende de una cultura social que sepamos recuperar. Fíjate vos que es muy interesante advertir que este gobierno, en los pocos días de ejercicio que tiene, le ha dado continuidad a una serie de iniciativas del gobierno anterior. Sí. Tiene un ministro de Ciencia y Técnica que de allí proviene. Hay, se diría, programas en distintos campos que han sido considerados como dignos de ser continuados, la ayuda universal por hijo. Hay incluso en el campo cultural tareas que se iniciaron y que van a ser proseguidas. Es decir, hay por parte del nuevo gobierno la idea de que se han hecho aportes desde el anterior que deben ser proseguidos. El gobierno anterior no reconoce en absoluto al nuevo como capaz no solo de proseguir las tareas que ha hecho, sino como enemigo de toda iniciativa democrática. Son dos posicionamientos muy distintos. El del actual gobierno quiere capitalizar los logros que hubo. El anterior gobierno decreta el fin de la historia con su salida del poder. A ese vaivén le falta el tercer actor, que es la oposición a Mauricio Macri, pero que también fue oposición al kirchnerismo. Por ejemplo, un actor fundamental allí es el peronismo no kirchnerista, Claro, ¿no? claro. Ahí también alcanza la propuesta y el desafío de la renovación. Yo creo que sí, me parece que Cambiemos es una manera de entender el porvenir de la Argentina como inscripto en un campo de negociaciones fundamentalmente innovadoras y renovadoras. El peronismo se tendrá que preguntar por su propio porvenir. Y esta no es una pregunta sencilla, no es una pregunta que atañe solamente a Cambiemos. Se tiene que preguntar el peronismo si tiene recursos para convivir en el marco de un sistema democrático republicano fortalecido por su propia intervención. Vivir dentro de la ley digamos, un axioma tan plural, tan complejo, tan desafiante. Ahí entramos todos. Estoy pensando en cuando se habla de pacto social en la Argentina, inmediatamente aparece la historia, lo hablaremos después con el Momo Venegas y con los economistas, y dice no, en la Argentina nunca. En España sí, los pactos de la Moncloa, en México ahora con suerte diversa también, el pacto por México. Otra vez es como que el sistema político ensaya una probabilidad. Yo te voy a decir algo que acabo de verificar en Francia, de donde vengo. El auge del Frente Nacional, es decir, de la extrema derecha francesa, se debió a la fragmentación de la oposición en las elecciones regionales que tuvieron lugar allí a principios de diciembre,
y luego se definieron el 13 de diciembre. Esa fragmentación debilitó enormemente el protagonismo del sistema republicano en esas elecciones regionales. Pero además, lo que contribuyó al auge del Frente Nacional es la desesperación de una ciudadanía que frente a la agresión del terrorismo no encontró en los partidos políticos claridad suficiente para encarar lo que estaba ocurriendo. Ahora, en el marco de esa incertidumbre profunda y frente a la definición de las elecciones regionales, el socialismo y la centroderecha se unen para impedir que el sistema republicano caiga en las elecciones y derrotan absolutamente al Frente Nacional de extrema derecha. Esa reacción de los franceses... Una inteligencia política... Cívica, republicana, sí, notable. Dice, bueno, muy bien, socialistas y centroderecha no tenemos demasiadas coincidencias dentro del sistema. Por lo tanto, vamos a empezar por defender el sistema para seguir no teniendo otras coincidencias. Y esto fue notable porque fue un ejemplo de madurez republicana. Yo creo que en la Argentina estamos frente a una situación, no te digo análoga, pero sí muy seria en cuanto al porvenir de la República. ¿Qué vamos a defender en los próximos años? ¿Un ganador o un sistema de vida político? Me parece que desde ese punto de vista, la decisión del presidente Macri de nominar a 2 jueces en comisión hizo ruido en muchos sectores, que fue polémico, se convirtió en un tema de discusión transversal y sin bandos, ¿no? Sin los a favor y en contra, porque encontraba gente a favor y en contra de todos los lugares. Me dio la sensación de un síntoma. Sí. ¿No? De un síntoma. Sí, y también la reacción de Macri posterior, de decir, ¿no? ¿Cómo analizas eso? Bueno, justamente, una de las críticas que le hacíamos al kirchnerismo cuando era gobierno era que al desconocer las formas, estaba desconociendo algo más que las formas, la sustancia de los procedimientos, la médula de lo que significan los comportamientos de una gestión. Cuando Macri procedió como procedió, hubo una reacción muy interesante, porque se reaccionó en contra de una forma, no de 2 figuras, de una forma de proceder que debía ser preservada, más allá del razonamiento estratégico que al respecto de estas designaciones se puede hacer. Y más allá, perdón, de la legalidad, porque estaba al amparo de la Constitución y... Había una demanda, y Carrió lo expresó adecuadamente, de proceder de tal manera que la preservación de las formas tradujera la consistencia del sistema. Ahora, es un dilema político para Macri y su gente enorme. Porque sí. ¿Cómo haces nacer la República, casi te diría metafóricamente de un repollo, porque como una sopa instantánea, como diciendo, bueno, cambiemos, entonces ahora nace la República. Y lidias, y mientras tanto lidias con un autoritarismo imbricado en los argentinos, con formas autoritarias en la política, con consenso cero en las prácticas políticas. ¿Cómo haces gobernabilidad, poder, acá ejerce el poder el presidente, y a la vez mantener las formas de la República? Hay que tener una enorme convicción política, en el sentido en que antes lo decía, una capacidad de negociación que no nazca de las imposiciones de la coyuntura, sino de un proyecto de nación. La Argentina, en su propia constitución histórica, se vio muchas veces enfrentada a la necesidad de integrar las demandas de las circunstancias inmediatas con un proyecto de país. No siempre nos fue bien en los resultados, pero siempre fue imperioso lograr una respuesta sabia ante ese doble desafío. ¿Qué hacer con las imposiciones del día a día y de dónde hacerlo? ¿Desde qué concepto de nación venidera? Porque esto se arreglará si venimos del futuro hacia el presente, no si venimos del pasado. Ya vuelvo al tema, pero quiero aprovechar tu estadía en París frente a la cumbre climática, lo que allí se discutió, que ni es ni más ni menos que el porvenir de la humanidad, de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Sí, allí fuimos con Luis Castelli, el editorialista de La Nación, en estos temas, y lo que advertimos es que
no hay tiempo más que para acertar en las decisiones. Esto se advertía en toda la ciudad, no solo en el foro que se llevó a cabo. Toda la ciudad de París era una demanda de respuestas concretas ante una exigencia que resumió muy bien el presidente Hollande cuando dijo: no tenemos un plan B porque no tenemos un planeta B. Claro. Y cuando Obama dijo: nosotros somos la primera generación que siente los efectos del cambio climático y la última que tiene posibilidad de resolverlo. Claro. Entonces, en ese clima se desarrolló el encuentro de la cumbre climática, con enormes tensiones. 186 países que en el mes pasado, de noviembre, debían presentar a esta cumbre las resoluciones que cada uno tomó para bajar la incidencia de la contaminación en su territorio. Lo que presentaron no alcanzaba. Claro. Se decidió y se comprobó que lo que se había decidido en noviembre por parte de cada uno llevaba a una catástrofe, que había que hacer más presión y más autoexigencia para lograr que hacia mediados de este siglo la Tierra volviera a respirar. Y lo que estaba en juego sustancialmente, ¿sabés qué era? No se trata de razonar como Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, y volver a la naturaleza. Se trata de traer la naturaleza a las ciudades. Se trata de generar condiciones de cambio que permitan el uso de energías renovables, el viento, la luz, como fuentes primordiales de gestación de vida más sana. No se trata de una oportunidad, se trata de un imperativo. Claro, claro. Y poniendo en términos de aquellos filósofos, no se trata de justamente salir del hombre, lobo del hombre, de Thomas Hobbes, es decir, que volver un espejo sobre el hombre y decir: no hay más chance. Bueno, esta es tu última oportunidad. Y otro concepto del progreso empieza a estar en juego. Hemos entendido que hemos progresado desde la era industrial para aquí, pero que este progreso ha connotado el desconocimiento de una víctima, la Tierra. Claro. ¿Y cómo entra en esa toma de conciencia que a priori creo que es más fácil en el mundo occidental, aunque más fácil de comprender, no digo de llevar a cabo, porque ya estuvo el fracaso del protocolo de Kioto, la posición de Estados Unidos, pero por ejemplo China, el enigma de China, Sí. Bueno, que es, digamos, el país más que mayor contaminación aporta, China e India, ¿no? China e India, que hasta hace algunos años eran considerados países no responsables por los niveles más altos de contaminación, ahora lo son. Y las tensiones políticas que acompañan a las deliberaciones climáticas fueron muy perceptibles. China tiene que conciliar en sus propuestas la necesidad de admitir su responsabilidad con la exigencia interna de ganar un desarrollo que le permita competir con las naciones que tienen en este momento niveles más desarrollados que la propia China. La India igual. Lo cierto es que hoy China e India son responsables por el envenenamiento del clima, no solo en China ni en India. Hemos visto los testimonios conmovedores de pequeños países que ante las deliberaciones que pedían 4 o 5 años para volver a reunirse y poder evaluar si se había avanzado, decían: no tenemos tiempo, se inunda la tierra donde vivimos, necesitamos un territorio que esté a salvo de eso. Mira, los migrantes climáticos son tan numerosos como los migrantes políticos. Vaticinan que la migración por problemas climáticos va a ser uno de los grandes problemas de la humanidad a corto plazo. No estamos delante de una catástrofe irresoluble, estamos delante de una catástrofe que puede ser con criterio, atenuada y eventualmente superada. Pero te digo algo que me parece fundamental. Las conclusiones de la cumbre climática no fueron las que uno desearía, fueron las que fueron. Se habló de la necesidad de dar pasos, pero no se habló de ninguna manera de haber alcanzado las medidas que es imprescindible. Mejor que nunca fue la cumbre de este año, mejor que las anteriores, pero la deuda es moral y si no se une lo moral a lo político, el negocio de que la tierra respire no es bueno. Justo me dijiste si no se une lo moral a lo político y te estaba por preguntar, así que lo dejaste servido, el contraste que debe haber sido para vos observar, estar impregnado en eso y ver la delegación argentina.
Sí, fue realmente una desolación muy grande ver al vicepresidente saliente, la forma en que él se relacionó con la tarea, aunque los representantes técnicos de la delegación argentina eran muy buenos y allí asumieron con responsabilidad. Lo que no había era conducción. ¿Por qué el vicepresidente que depositó unas flores donde está el sitio de Bataclan, uno de los lugares que fueron ametrallados, no tuvo ninguna responsabilidad en la cumbre otra vez? Una vez más no tuvimos vicepresidente de la nación. Por último, ¿viste una ciudad sitiada? Sí, vi una ciudad sitiada. Mirá, realmente no había un solo lugar de los encantadores de París que pudiera ser homologado a su belleza solamente. La incertidumbre ganaba cada vez más espacio. El tejido de la vida cotidiana estaba mermado, averiado, vulnerado por la incertidumbre. Veías en las calles, y las ves aún hoy, representantes del ejército, soldados armados. Mira, muy sucintamente, una de las experiencias más notables que vivimos fue haber viajado en subte y llegado a la Gare du Nord para tomarse una combinación. Y de pronto, después de haber subido una escalera hacia ese escenario amplio donde se dan todas las combinaciones, la estampida. Decenas de personas que corren hacia nosotros gritando, salgan, salgan, salgan. Desesperadas, nos llevaban por delante, volvimos a bajar por la escalera por la que habíamos subido, llegamos al lugar del que habíamos partido, la gente aterrada esperando que en el borde de la escalera apareciera alguien con una ametralladora. 4 o 5 individuos salidos de la nada empuñaron sus armas y subieron, fueron hacia arriba. ¿Qué hicieron allí? Trataron de ver qué pasaba. Al rato nos dejan subir. Descubrimos muy rápidamente que en uno de los pasillos una mujer súbitamente había caído. Al caer se disparó todo el mundo. Había tenido un pequeño colapso, por suerte no del todo grave, perdió la presión, o tuvo presión baja, o tuvo un colapso. Lo que puede pasar en cualquier ciudad con millones de habitantes. Esa tensión se respiraba en todo momento en París. Y además se respiraba una decisión conmovedora de los jóvenes, de no abandonar los lugares a donde suelen ir a disfrutar de la noche del viernes, de la noche del sábado. Allí volvían a estar. Y estaban no solo para distraerse, ya no era posible concebirlos apenas como jóvenes que buscaban una distracción. Estaban para decir, queremos recuperar nuestro derecho a la vida, queremos recuperar nuestra vida cotidiana. Santiago, vuelvo en el final al plano argentino. ¿Qué tipo de líder crees que está mostrando ser Mauricio Macri, que está revelando ser Mauricio Macri? Porque recién planteaste un escenario internacional, Obama. Regionalmente, con el pedido de liberación de los presos políticos de Venezuela, me da la sensación que Macri encontró un espacio vacante, el espacio de un presidente que firmemente pida que las democracias no sean de cartón en América Latina. Así es. Mira, hace unos días discutíamos con unos amigos que decían que habíamos recuperado la República. No recuperamos la República, debemos recuperar la República. Y diría que el mensaje central del presidente Macri es ese: trabajemos para recuperar la República. Creo que es un presidente que busca devolverle a las instituciones de la nación la representatividad necesaria para que él no tenga el monopolio de la palabra, para que lo tenga la ley, para que lo tengan las instituciones, para que lo tenga la política y los acuerdos intersectoriales. Es una tarea ciclópea. Es más, te diría que esa tarea la tiene que aprender mientras las hace. Claro. Y bueno, denota eso. Sí. A mí me da la sensación que denota. Cuando él dijo, no soy infalible, creo que no fue una excusa de antemano, me voy a equivocar. No soy infalible. Claro. Tengo que aprender en el ejercicio. Y venimos de alguien que lo sabía todo. Puesto que antes hubo alguien que lo supo todo, hoy un hombre que esté dispuesto a aprender mientras realiza es un hombre que solo puede vivir democráticamente. Por último, la muerte de Alberto Nisman te conmovió, te tocó profundamente, te convertiste en un protagonista, no ya en el filósofo que visita o escribe o visita los sets de televisión para reflexionar, sino en un activo hombre
un ciudadano que se propuso junto a otros mantener viva una memoria permanente sobre Nisman. Al respecto, ¿qué ha cambiado? Digo, al respecto de Sí, conocer la verdad real. Claro, bueno, lo que te diría es que en este momento se vuelve a abrir la posibilidad de reconciliar el ejercicio del poder político con el protagonismo de la verdad. Esto es fundamental. El haber declarado que el acuerdo con Irán es un acuerdo sin consistencia ni sin sustancia jurídica y que es una verdadera, yo diría, actitud de irresponsabilidad política la que llevó a ese acuerdo, el poder volver a ver la causa de Nisman como una causa en la que se juega buena parte del porvenir de la ley en la Argentina, todo esto abre un camino inédito y nuevo en el país después de haber vivido, yo te diría, esa causa amordazada por el delito. Santiago, un placer, como siempre. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Hacemos una pausa y entramos en el conversatorio de las cuestiones económicas, políticas, la situación social de la República Argentina.